Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 4. Unidad mediante la humildad. Qué difícil, ¿no? A veces darnos cuenta que por más que estamos luchando, por más que intentamos, no podemos estar unidos. Y hoy en día podemos darnos cuenta también que hay familias desunidas, países, pero también en la iglesia. Y a veces te sorprendes, ¿cómo que en la iglesia? Sí, pues diferentes países, diferentes idiomas y te quedas sorprendido. Pero no deberíamos sorprendernos por esto, porque podemos darnos cuenta que al estudiar la Biblia, en el cielo, alguien se rebeló, no quiso estar unido. Y el enemigo, sí, ese que no estuvo dispuesto a obedecer órdenes, porque creía que él era superior. ¿Cómo es que el orgullo puede llevar a romper cualquier familia, cualquier iglesia? Pero también allá en el principio, en Génesis, podemos ver la historia de Adán y Eva, que por la misma razón, por querer ser igual a Dios, rompieron también ese lazo de unidad. Dios hablaba cara a cara con ellos. Y ese era el plan, de que permanecieran unidos para que pudieran vivir eternamente. Desafortunadamente, no quisieron obedecer. Y hoy sucede lo mismo. Sucede lo mismo. El plan de Dios sigue siendo el mismo. También Dios quiere que haya unidad. Y Él hace todo lo que está a su alcance para que tú y yo podamos permanecer unidos. Un mismo propósito, un mismo sentir, ese sentir que hubo en Cristo. Oramos. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y nos ha bendecido. Gracias, Señor, también porque nos da la oportunidad de estudiar y esa libertad de expresar su palabra, Señor. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Por favor, quédese con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Miramos que a veces se nos hace fácil, ¿no? Es pero muy fácil hablar. Ya, cuando tú ves a alguien que está haciendo alguna cosa, tú dices, yo podría hacerlo mejor. ¿Has escuchado? Sí, yo estoy seguro. También es bien fácil um, que la unión es la fuerza. Y el sabio Salomón dice, es mejor el hombre cuando se casa. Los dos tienen más fuerza. Pero si los dos tienen a Cristo, los tres tienen más fuerza para soportar todo lo que venga. Es bien fácil hablarlo. El problema es ponerlo en práctica. Y ahí, cuando intentamos ponerlo en práctica, es cuando nosotros fracasamos. En Filipenses 2, 1 al 3, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contiendas o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ah, y qué difícil, ¿no? Qué difícil que pueda haber ese mismo sentir. Pablo se sintió sin duda muy decepcionado al ver que la iglesia que había fundado y amaba tanto era sacudida por las rivalidades y las contiendas. Y podemos mirar que algunos decían, pero es que Pedro predica de esto, pero Pablo predica de esto, pero Juan predica de esto.
Dijo, no, es que todos tenemos que tener el mismo sentido, no los mismos, no podemos predicar de la misma manera, el mismo lenguaje, quizás el mismo idioma, pero todos nos llevan a Cristo. Y a veces uno dice, soy seguidor de este, seguidor de este, seguidor de este. Se nos olvida que nuestro ejemplo es Cristo. Y si no tenemos a Cristo, entonces hay problema. Y ese es el resultado, que a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y pasa también que muchas de las veces queremos entender la Biblia a nuestra manera. Y ese problema ha existido siempre. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. La rivalidad es una de las obras de la carne. Yo soy mejor. Y sabes que para lograr tu objetivo muchas de las veces no te importa, no te interesa pisotear a los demás o destruir a los demás. No te preocupes, no te interesa. Porque primero eres tú. Y el que sabe más eres tú. Entonces, Santiago dice que donde hay envidia y rivalidad hay perturbación. Quiere decir que hay problemas y nosotros lo sabemos. Observa los remedios que Pablo enumera en Filipenses 2:1 para estos problemas. Primero, el estímulo en Cristo. Pablo utiliza el propio ejemplo de Cristo como una poderosa motivación. El consuelo en el amor, comunión con el Espíritu, la ternura, compasión, tener el mismo sentir y el mismo amor, ser unánimes, sentir una misma cosa. Y hay dos ejemplos que podrían llamarnos la atención, que el samaritano. Puede ser que no, porque no sea tu familia ese hombre o esa persona que está tirada ahí, que está enferma o que esté padeciendo a alguna enfermedad, no lo vas a ayudar. A veces nosotros queremos ir a prisa, ¿verdad?, a la iglesia, y creemos que es suficiente. Hay cosas que tú puedes hacer. Hay cosas. No es por eso que tú vas a hacer otras cosas que no tienes que hacer. También en Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre, cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue motivado a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué difícil podría haber sido, ¿no? Porque cuando alguien falla, nosotros lo borramos. Tú lo has mirado en la iglesia, lo miras en la familia, lo miras en el diario vivir. Cuando alguien falla, nosotros lo borramos automáticamente. Mas, sin embargo, a este padre no le importó que su hijo hubiese gastado todo el dinero que al mismo papá le costó hacer, le costó producir, le costó ahorrar. Pero él le dio una oportunidad. A veces como padre das oportunidad a tus hijos para que ellos puedan realizar lo que ellos desean, pero también es una lección que ellos tienen que tomar en cuenta y a la vez obtener esa experiencia. ¿Qué se siente o qué es realmente tomar una decisión? Y este muchacho pensó que hacía lo correcto, pero se equivocó. Sin embargo, para el hermano, este hombre no tenía perdón. No había lugar para él. Sin embargo, el padre dijo, se llenó de misericordia. Cuando lo vio, era su hijo. Y lo vamos a mirar casi al final, que hay cosas que a veces no podemos entender. Sí, es un misterio. Cuando hablamos de misterio, que ese amor, muchas de las veces, ese verdadero amor, no se mide o parece que no tuviese límites. Yo así le llamo, que no tiene límites el amor de Dios. Y lo representa en este hombre. Ahora, ¿te puedes imaginar lo que podrías hacer tú y lo que podría hacer yo si tú y yo y cada uno de nosotros fuéramos llenos de misericordia, de amor por los demás? Estoy seguro que la iglesia fuera diferente, nuestra familia fuera diferente. Porque parece que a veces que ni somos familia, ¿verdad? Parece que no somos familia. Y parece que no somos hermanos. Y eso es problema.
es problema. Y Dios lo que desea no es que haya problema. Él lo que busca es soluciones. Y nosotros podemos mirar que cuando Él llama a sus discípulos, no llamó a los que eran perfectos. Sí, no llamó a los que eran perfectos. Llamó a personas que estaban dispuestas, a ser transformadas. Y cuando tú ves en el Evangelio, en los 4 Evangelios, le puedes leerlo, pero te enfocas en lo que era Pedro, en lo que era Juan, en lo que era Santiago, y tú dices, ¿cómo estas personas pudieron ser transformadas? Sí. Para nosotros, para el ser humano es imposible. Nosotros los seres humanos muchas veces no damos oportunidad. Pero más sin embargo, Dios te da las oportunidades, a veces sin merecerlas. Él es tan compasivo que te sigue dando y te seguirá dando oportunidad siempre y cuando tú la tomes. Piensa en el énfasis que pone Pablo en la unidad de Filipenses 2:2, donde dice esencialmente lo mismo en 4 maneras diferentes. Fíjese también en su énfasis en la mente, los pensamientos y los sentimientos, mientras que los dirigentes religiosos tendían a hacer hincapié en el comportamiento y el exterior, o sea, lo que yo hago. Ok, yo puedo ir bien vestido a la iglesia, planchada la camisa, el pantalón, el saco, la corbata, bien. Y puede ser que yo dé una buena imagen, pero el problema no es la imagen. Para Dios, Dios mira lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo hago. Yo puedo estar gritando, predicando. Yo puedo estar gritando cuando estoy orando delante de la gente, pero mi corazón no ha cambiado. Mis sentimientos, mis pensamientos siguen siendo los mismos. Por eso Jesús le dijo, no sirve de nada. Sí, como tumbas blanqueadas. Tomas agua y lavas el vaso, lo limpias por fuera, pero el problema es lo que está adentro. ¿Qué sale de tu cabeza? Lo más importante es vivir la palabra, no hablarla. No basta con hablarla. Y entonces se está enfocando en algo muy importante, los sentimientos. Y es por eso que cuando leemos ahí en Mateo 15 y 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Entonces, yo no estoy diciendo que no es bueno que no te vistas bien. Una camisa planchada, un vestido cómodo. No estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo que de nada serviría o no basta con que yo esté bien cambiado y una buena presentación si mi corazón no es bueno. Yo puedo estar pensando cosas malas. Y también en Mateo 12:34, él dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu cabeza? Es interesante. Miramos en Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esta es una lección muy buena. Cuando los discípulos de Juan y Santiago dijo, nosotros queremos estar uno a la izquierda, otro a la derecha. Yo quiero un buen lugar. O
A veces me dicen, yo podría dar la lección más rápido, mejor. Sí, está bien. Yo no soy bueno, yo estoy aprendiendo. Y yo quiero seguir aprendiendo. Aquí todos aprendemos. Yo no sé nada, yo quiero seguir aprendiendo. Pero cuando estamos diciendo, yo no lo estoy haciendo para la honra y gloria de Alonso, sino de Dios, todo lo que se hace, lo que se puede. Pablo habla de la unidad producida por el Espíritu que crea un vínculo de la paz que nos une. Si hay disputas en la iglesia, el Espíritu Santo puede calmar las aguas y llevarnos a la unidad cuando nosotros le pidamos, ¿verdad? También, ¿cuáles son los problemas o las causas de las disensiones y las discordias? Pues entonces encontramos que es el resultado de vivir sin relacionarnos con Cristo. Cuando yo no tengo a Cristo en mi corazón. Y este es un problema, porque muchos nos llenamos la boca de decir que somos cristianos, pero sabemos que es una responsabilidad decir que somos cristianos, porque tenemos que vivir como Cristo, andar como Cristo y dar el ejemplo de Cristo. Pero muchas de las veces yo digo que soy cristiano, pero no quiero aceptar lo que hizo Cristo, lo que la Biblia dice de Cristo. No quiero vivir como Cristo. Entonces, no se puede. Y la puerta del corazón debe estar abierta al Espíritu Santo. Y muchas de las veces nosotros cerramos esa puerta. No le damos la oportunidad que Él trabaje, que Él haga esa obra que Él sabe hacer. Muchas de las veces nosotros lo intentamos y fallamos. ¿Por qué fallamos? Porque muchas de las veces nos hemos acostumbrado a tener esa vida, a tener esos malos pensamientos. También crece en el ámbito mundial el número de las empresas que trabajan en una tecnología que combina la capacidad de procesamiento de los ordenadores con la mente humana. Estamos contentos porque la tecnología, la ciencia ha avanzado. Pero con esto, ya que también ha sido bueno porque ha tenido resultados positivos que incluyen ayudar a controlar la epilepsia, la depresión y la enfermedad de Parkinson. No es difícil imaginar ciertos usos siniestros como el control de la mente. ¿Sabes cuánta información hay en tu cabeza? Y esto es importante porque cuando a ti te enseñan algo bueno, no se va a borrar porque ahí está almacenado. Todo lo bueno no se debe de olvidar. Y lo que bien se aprende no se olvida. Pero ¿te imaginas cuánta información hay en tu cabeza? Ahora también hay un problema. El enemigo quiere destruirnos, ¿verdad? Con nuestros pensamientos. Y nosotros tenemos que decidir a quién le vamos a dar la oportunidad. Que nos use, a Dios o al enemigo. Muchas de las veces caemos tan fácilmente y nos dejamos usar por el enemigo. Esto también es porque nosotros no estamos en Cristo. Dice ahí en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Entonces nosotros decidimos también en quién queremos vivir y cómo queremos vivir. Y en 1 Corintios 2:11 y 12, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros nos hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y te imaginas lo que podrías realizar tú si tuvieras a disposición de Dios y del Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice en Filipenses 2:5.
Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Sabes qué? Gracias a los doctores también y a los estudiosos, se han realizado buenas operaciones de corazón, buenos trasplantes de corazón. Pero eso es como ilimitado. Porque puede hacer una buena operación, pero el corazón ya no vuelve a funcionar como si fuese normal. Va debilitándose año tras año. Al final de cuentas, ya no trabaja como tiene que trabajar. El único que puede hacer esa cirugía, dice en Ezequiel, que Él puede hacernos un trasplante de corazón, quitar ese corazón de piedra y darnos uno de carne. Él es el único que puede transformar tu vida. No hay doctor, más que Cristo es el doctor. Y sabes, porque cuando hacen la cirugía del corazón, ellos están viendo que todas esas pequeñas válvulas que hay ahí puedan trabajar, puedan estar bien conectadas para que pueda hacer ese fluido de sangre normal. Mas, sin embargo, cuando una de esas bolitas ya no trabaja como tiene que trabajar, ya hay problema. El único que puede hacer trabajar tu corazón al 100% es Dios. Deja que Él haga ese cambio en tu vida. También en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es ahí cuando nosotros encontramos la solución, solamente en la palabra de Dios. Cuando nuestros pensamientos, te imaginas, si nuestros pensamientos son malos, los sentimientos serán también malos. Y los pensamientos y sentimientos combinados forman tu carácter. Forman mi carácter. Cuando los sentimientos, cuando los pensamientos y los sentimientos van unidos, ese es nuestro carácter. Y entonces el poder del pensamiento recto es más precioso que el oro. Porque entonces tú sabes, mira, todo tiene a veces un sacrificio, ¿verdad? Tiene que morir ese yo para que pueda vivir Cristo en ti. Al final tú tendrás tu recompensa. Como dice ahí Apocalipsis también, en todo el capítulo 2, el capítulo 3. Él te dará un nombre nuevo. Él te dará también la vida eterna. Él te dará también una corona. Y tantas cosas que Él te promete. Cuando tú decides que Él haga un cambio en tu vida. Y sabemos que lo necesitamos, ¿no? No sé si tú has escuchado alguna vez hablar de Muhammad Ali, un boxeador muy bueno, por cierto. Él dijo un día, soy el más grande, en 1963. 6 meses antes de ganar el campeonato mundial de boxeo de peso pesado. Incluso lanzó un álbum de discos titulado Yo soy el más grande. Y sin duda, era un buen atleta, un buen boxeador. Podemos decir que era el mejor de su tiempo. Pero si no tiene a Cristo, yo pienso que no era un ejemplo a seguir, ¿verdad? Como Cristo. Porque tú puedes decir que eres muy grande. Tú puedes decir que eres el mejor. Pero yo te aseguro que no hay ninguno mejor que Cristo. No hay. Y si leemos ahí en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esto es lo que a veces
nos debe de llenar de alegría, de saber de que si Cristo lo dejó todo por amor a cada uno de nosotros, quiere decir que tú y yo valemos la pena para Él. En Mateo 23, 11 y 12, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y qué difícil, ¿no? A veces porque cuando tú dices ser cristiano y estás luchando por obedecer, te humillan. Te humillan cuando pierdes tu trabajo. Te humillan cuando tú dices que no vas a trabajar el sábado. Te humillan cuando dices que no vas a comer ciertas comidas. Te humillan y te humillan. Pero un día dice que vas a ser enaltecido. Cuando Dios vuelva, Jesús vuelva por segunda vez. Y tú vas a disfrutar de la vida eterna. Y ahí esa humillación se acabará. Y a veces no es fácil, ¿verdad? Pero aquel que se enaltece será humillado. Y podemos mirar, y que es triste la historia de Muhammad Ali, cómo terminó. Y tantas personas que se han sentido que son los mejores. Y cómo terminaron. No es que le deseemos lo malo, no estamos diciendo eso. Pero se enaltecieron tanto que probablemente no valía la pena. No valía la pena. También, ¿cómo debemos responder a lo que Cristo hizo por nosotros según Filipenses 2, 5 al 8? ¿Existe respuesta verdaderamente digna de su sacrificio más allá de postrarnos y adorarlo? El plan de la salvación combina la influencia santas a la luz del pasado y el presente. Estas influencias están unidas por la cadena dorada de la obediencia y del amor. No lo vamos a entender que cómo Cristo dejó todo por venir a morir por cada uno de nosotros, porque Él se humilló. Cuando lees en los evangelios y dice que cuando, me parece que está en Mateo 4 y también en Lucas 4, y Él está en el templo y Él dice, hoy se ha cumplido lo que había dicho Isaías. Hoy se ha cumplido. ¿Y qué hizo la gente? Lo apedrearon, lo corrieron de la iglesia. ¿Cuántas veces lo humillaron cuando cargó esa cruz, cuando llevaba la corona de espina? Cuando estaba en la cruz, lo humillaron, lo escupieron. Y qué difícil era no decir una palabra. Allí en Corintios 8, 2, es un versículo muy conocido. Si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como debería saber. Y sí, probablemente que en tu trabajo, en tu vida diaria llevas tanto tiempo haciendo lo que crees que eres el mejor. Pero yo te aseguro que hay siempre algo nuevo que aprender. Yo no sé si te has dado cuenta, pero, por ejemplo, cuando estudias tu Biblia, todos los años, haces tu año bíblico, yo te aseguro que cada año aprendes algo nuevo. Muchas de las veces me ha tocado, yo digo, pero yo cuando pasé aquí, yo lo leí y parece que pasé rápido o no lo entendí o yo no sé. Siempre hay algo nuevo. Siempre. Y es como dice Pablo, ¿no? Si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como debiera saber. No hay ningún tema acerca del cual lo sepamos todo. Siempre es posible aprender más. Y eso es aún más cierto acerca de las realidades eternas relacionadas con la deidad y la encarnación. Pablo se refiere con frecuencia a la asombrosa condescendencia de Cristo al convertirse en un ser humano, algo que será tema de estudio en los redimidos durante la eternidad. En Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado,
condenó al pecado y a la carne. ¿Cómo fue posible que el Hijo Eterno de Dios se convirtiera mediante la operación del Espíritu Santo? Como dice ahí en Lucas 1:35. ¿Cómo era posible? Hay mucha gente que no lo va a llegar a entender. Y va a pasar tanto tiempo y va a decir, este es un misterio. ¿Cómo lo puede entender de que esta mujer pueda quedar embarazada del Espíritu Santo? ¿Cómo es posible? No lo va a entender. Hay muchas preguntas que puedas tener. ¿Cómo es posible que lo divino se hizo humano? ¿Y cómo es posible que lo infinito se hizo finito? Lo que estaba sujeto a la muerte venció a la muerte. ¿Cómo es posible? ¿Cómo era posible que era de condición divina? Dice Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La palabra morphe, traducida como forma o condición, en distintas versiones bíblicas se refiere a la naturaleza divina, al hecho de que Jesús era igual en naturaleza al Padre, como dice San Juan 1:1. Se despojó de sí mismo, de Filipenses 2:7. La disposición de Jesús de despojarse de sus prerrogativas divinas para poder ser verdaderamente humano y tentado como nosotros. Eso es asombroso. Se humilló a sí mismo. Al asumir la naturaleza humana, Jesús pasó de la supremacía universal a la servidumbre absoluta. También muerte y muerte de cruz. La crucifixión, la forma más ignominiosa de morir, había sido prevista en el Consejo de Paz y Zacarías 6:13 e ilustra por Moisés al levantar la serpiente, Números 21:9 y San Juan 3:14. Cristo se hizo pues pecado por nosotros para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios, dice en 2 Corintios 2:21. ¿Te puedes imaginar? Tan solo piensa por un momento. Todo lo que estuvo dispuesto a hacer Jesús para salvarte. Todo lo que estuvo dispuesto a hacer. Primero, dejar la majestad, la honra, la gloria, ahí en el cielo, para venir a nacer. Y luego, al nacer en este mundo lleno de pecado, estuvo sujeto a todas las cosas como tú y yo. Y dice Pablo en Hebreos 4:15, del 14:15, dice que él fue tentado en todo. Fue tentado como tú y yo, pero él venció. Y entonces, la pregunta es, ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer? A veces yo estoy intentando que Dios haga un cambio en mi vida, o yo estoy intentando de que hacer cambios en mi vida. Y nos damos cuenta que cuando inicia un año iniciamos promesas y al final de cuentas no cumplimos. Sin embargo, cuando Cristo dijo que iba a volver, como dice Zacarías 6, ¿verdad? Capítulo 6, él dice que ya estaba previsto. Y lo podemos mirar en Isaías, Jeremías, hasta en los Salmos, hasta en Génesis 3:15, hasta en Génesis 50 y 51. Y podemos mirar tantas cosas de cómo ya estaba previsto que él iba a hacer. Eso no es todo. Él se humilló. Él se humilló, fue humillado tanto por amor a cada uno de nosotros. Pero aún eso no es todo. Él cargó una cruz, pagó un precio, que es el pecado. Porque tú y yo estábamos condenados a la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Cuando Adán y Eva fallaron, allí podemos mirar que hubo muerte de un cordero. Y ahí está la historia hasta llegar a los evangelios, donde Cristo fue crucificado. Esa representación de ese cordero, ahora Cristo
era el cordero que estaba muriendo. Éramos tú y yo los que necesitábamos morir en esa cruz. Una muerte horrible, era la más horrible. Era lo más humillante. Y a veces me hago esa pregunta. ¿Qué corazón tan grande, no? O quizás no tener corazón. Más seguro no tener corazón, no tener sentimientos de crucificar a alguien inocente. ¿Te puedes imaginar eso? Aún sabiendo, porque Pilato sabía que él era inocente. Su esposa ya le había dicho. Los sacerdotes sabían que era inocente. Ellos ya lo habían investigado. Pero aún sabiendo que era inocente, lo crucificaron. Y aún así, Cristo estuvo dispuesto a morir. ¿Te puedes imaginar eso? Y todo por amor. Sí, todo lo hizo por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo es muy bueno, pero el que sigue. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Y sabes cuál es el problema? El mundo no quiere salvarse. Porque tú sigues indeciso sin tomar decisión. Tú y yo nos hemos acostumbrado a una vida separada de Cristo. Porque creemos, porque pensamos que lo que hacemos está bien, es bueno. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que el tiempo de gracia se me puede acabar a mí, se te puede acabar a ti. ¿Cuándo? Yo no lo sé, mas Él lo sabe. Y es por eso que cuando estudiamos la Biblia es para que nosotros tomemos conciencia y podamos mirar en qué nos hemos equivocado. Yo estoy seguro que te has equivocado. Yo me he equivocado. Pero ahora tenemos una oportunidad rectificar. Y Cristo nos llama a que estemos unidos con Él. Porque separados de Él, mi hermano, mi amigo, nada somos. Absolutamente nada. Yo no soy nada. Yo sin Cristo estoy perdido. Y es por eso que todos los días estoy luchando por orar, por estudiar, por acercarme más a Él. Y a veces se me hace complicado. Porque a veces ando corriendo por el trabajo, por cosas que muchas de las veces no valen la pena. Porque lo más importante es la salvación. Y esa Cristo te la da gratis. De todo corazón yo te invito a que tomes la mejor decisión. Oramos. Señor, le damos las gracias porque nos ha bendecido. Gracias por esta lección. Sabemos que hemos fallado y hoy en día parece ser como que estuviéramos perdiendo la batalla. Pero sabemos que usted nunca ha perdido una. Por eso le suplicamos que nos dé sabiduría para poder seguir luchando hasta el final. Ayúdenos, Señor, lo necesitamos. Por favor, todos estos favores se los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que tengas un excelente día y nos vemos la próxima semana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.